estamos segurísimos de que te veremos en plena gloria, contemplaremos tu rostro en la plenitud, en tu pronta venida. Pero hoy, a través de tu palabra, podemos contemplarte cara a cara. Y les invito, amados hermanos, para que vayamos a la Sagrada Escritura. Mateo capítulo 19 y los versículos del 1 al 9. Mateo capítulo 19, versículos 1 al 9. El título de este sermón es El Rey enfrenta una nueva tentación. Esta es la palabra de Dios para su iglesia bíblica Ríos de Gracia, el día del Señor, octubre 7 de 2018. A Cristo nuestro Redentor, toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Mateo capítulo 19, versículos 1 al 9. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Palabra de Dios. Amado Señor, gracias por hablar a tu pueblo este día. Gracias por darnos tu palabra, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra nos da vida. En esta mañana te suplicamos, Señor, que por medio de este tu siervo sea explicada fielmente la palabra conforme a la Biblia, a la misma Biblia. Que yo pueda ser fiel, Señor Dios, a transmitir a mis hermanos el mensaje de la Escritura. Soy solo tu siervo, Señor Dios, y en tus manos reposo, porque te plació usar a un inútil para predicar tu santa palabra, que es la obra más grande en los cielos y en la tierra. Por eso, no a mí la gloria, sino a tu nombre la gloria. Y en tu iglesia, tu palabra sea recibida como palabra de Dios. Y los santos seamos edificados. Y los que no han creído, crean para salvación y vida eterna. Todo esto lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, la predicación de la palabra es el medio por el cual el buen pastor guía a su rebaño, la iglesia, a sus ovejitas, por el camino de vida eterna. Hoy recibe tú la predicación de la palabra como tu única y fiel guía para que retornes, para que llegues a la casa del Padre. Continuamos con el estudio sistemático del Evangelio según San Mateo. Los santos debemos guardar el orden en todo, pero especialmente en la lectura de la Biblia. Nosotros no podemos coger la palabra de Dios y leerla o estudiarla como las gallinas comen su maíz. Pica aquí, pique allá, comen piedritas. No. El Señor nos dio un libro sistemático, un libro ordenado, en donde Él se nos revela a nosotros. Por eso debemos ser ordenados y tomar el libro y estudiarlo secuencialmente, sistemáticamente. Nosotros debemos estudiar la Biblia consecutivamente, por eso la iglesia lo hace así, con una seguridad de que Dios nos está hablando y guiando en cada uno de los pasajes que estamos estudiando.
No es algo que yo me invente o necesite buscar. Ay, yo quiero hablar de prosperidad. O yo quiero hablar de la tristeza. O yo quiero hablar del gozo. No. El Señor nos habla cuando nosotros estamos predicando la Biblia secuencialmente. Por eso cuando tú no vienes a la iglesia te pierdes de un gran banquete. Porque estás perdiendo la secuencia bíblica. El Señor está hablando de manera consecutiva a nuestro corazón. Ahora, vamos a ir al texto. El capítulo comienza diciéndonos: cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. El evangelista Mateo nos lleva a una nueva escena en el ministerio del Señor. Aquí no solamente pasamos del capítulo 18 al capítulo 19, no. Aquí el evangelista Mateo nos cambia la escena. Antes él estaba en Galilea, él estaba en Capernaum con sus discípulos. Ahora él sale de Galilea. ¿Y qué importancia tiene que él haya salido de Galilea? Bueno, Galilea había sido aquel lugar donde él había estado desarrollando su ministerio durante mucho tiempo, quizás 2 años o más. Y había sido una tierra, una región muy bendecida por la presencia del Señor. Pero ahora él cambia la dirección de su ministerio. Ahora él se dirige hacia la región de Judea. Así dice el texto. Pero irse a la región de Judea no era como ir de Medellín a Bello. No. Irse a la región de Judea implicaba pasar a otros lugares. Pasar por el lado de Samaria, pasar por Perea, atravesar el Jordán, subir por Jericó para arriba hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué implica la ciudad de Jerusalén? ¿Hacia dónde se estaba dirigiendo el Señor? El Señor sale de Galilea y no va a volver a Galilea, a la tierra que él tanto amaba. Él no vuelve a Galilea. Ahora este era su último viaje. Era el último viaje. ¿Y este viaje hacia dónde lo dirigía? Hacia el Calvario, hacia el Gólgota, hacia la cruz donde iba a ser entregado. Por eso es importante este cambio que nos da, este cambio de escena que nos da el apóstol Mateo. Entonces, esto sucede más o menos sobre unos 4 meses antes de la crucifixión. Oh, cuánto tiempo ha esperado el Señor. Ya están llegando los últimos días. Solo le faltan 4 meses y empieza paso tras paso para ir a la cruz del Calvario para nuestra salvación. Pero en esos paso tras paso suceden muchas cosas. El pasaje que hoy vamos a estudiar por el Espíritu Santo nos muestra o nos presenta 2 unidades de pensamiento básicas. La primera es la tentación que le tienden los fariseos al Señor Jesús. De esa vamos a hablar hoy. Por eso se titula: El Rey enfrenta una nueva tentación. La segunda, y en la cual nos vamos a detener durante un tiempo, es la enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio. Algunos titulan: Jesús enseña sobre el divorcio. Bueno, para el Señor Jesús enseñar sobre el divorcio, primero nos enseña sobre el matrimonio. Vamos a detenernos un tiempito en los principios de Dios para el matrimonio. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundamentada en familias, en matrimonios. Y aquí el Señor nos da los principios para el matrimonio conforme Dios lo diseñó. Y también nos habla de los problemas del matrimonio, las soluciones ligeras que los hombres le dan al matrimonio, el divorcio. Pero hay otras cositas que tenemos que hablar allí, porque el Señor también habla de la fornicación, del adulterio, y estos son enemigos del matrimonio. Entonces vamos a tomarnos un tiempo y les anuncio esto. ¿Por qué? Porque tú no te lo puedes perder. Debes hacer el esfuerzo de venir para conocer el plan de Dios, el diseño de Dios para tu matrimonio.
estés casado, hayas enviudado, te hayas separado o estés por casarte, no importa. El matrimonio es un principio, como lo vamos a ver hoy, es un principio fundamental en el diseño de Dios para la humanidad, para la iglesia. Entonces en ello meditaremos los siguientes sermones. Vamos a entrar en el estudio de el primer aspecto de la primera unidad de pensamiento que nos da el Señor, y es la tentación. Un aspecto muy importante que hemos visto ya varias veces en el ministerio del Señor Jesús es que Él fue tentado permanentemente. Es tentado permanentemente. Y para quienes tuvimos el privilegio de hace un año, creo, mirar la cristología, la teología acerca de Cristo como nuestro Redentor, vimos que el Señor tiene dos estados: el estado glorioso y el estado de humillación, el estado de exaltación y el estado de humillación. Y la tentación pertenece al estado de humillación. Y esto debe producir en ti dos sentimientos, dos emociones que te deben llevar a la acción. Para mí la primera emoción es sentir un terrible dolor en mi corazón por la humillación a la que fue expuesta nuestro Señor Jesucristo. El estado de humillación. El Señor Jesús no tenía por qué ser tentado por el diablo. Él no tenía que ser tentado por ningún demonio. Él no tenía que ser tentado por ningún hombre. Pero Él se rebajó, Él se humilló a sufrir la tentación que es común a los santos. Es un estado de humillación en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que también la tentación nos muestra que el Señor Jesucristo, que el ministerio del Señor Jesucristo se enfocó en la guerra espiritual, y que en esa guerra espiritual Él obtuvo la victoria. Y eso es bien hermoso, y eso es bien, nos da visión, nos da propósito, nos da esperanza, nos da seguridad. Cristo venció la tentación, pero no solamente la venció, sino que al Él vencer la tentación, nos dio a nosotros el poder y nos dio a nosotros las herramientas, los instrumentos para que también venzamos la tentación, porque estamos expuestos a la tentación. La tentación, como lo vamos a ver hoy, es un horrendo, un vil ataque del reino de las tinieblas contra Jesucristo y su obra, contra el Rey de los cielos y su obra salvífica y su obra de restauración del reino de Dios en la tierra. El primer Adán, nuestro padre Adán, fue delegado como administrador del reino de Dios en la creación. Pero Adán cayó en pecado, se dio ante la tentación y entregó ese reino que el Padre le entregó, lo dio al enemigo, lo dio a la serpiente antigua, a Satanás, llamado el diablo. Y entonces Cristo viene al mundo a recuperar su reino. Él viene a arrebatar del reino de las tinieblas la tierra que estaba sumida en oscuridad, y Él viene a arrebatarla del maligno. Ahora el maligno no se queda contento rascándose la panza en el infierno. No, el maligno lucha, el maligno ataca al Señor Jesús, y por eso es que lo tienta. Ahora, miren la forma del pensamiento de Satanás. Satanás vino y tentó a nuestros primeros padres, y él creyó que iba a usar la misma artimaña con el Señor Jesús. Y como nuestros primeros padres cayeron, él pensó que seguramente el Señor Jesús también iba a caer. Y por eso cada rato, frecuentemente, él venía al Señor a ponerle tentación. Pero a diferencia de Adán, el primer Adán, Jesús siempre venció la tentación
y nos enseña cómo nosotros podemos vencer toda tentación. Este es el tema que hoy nos enseña el Señor y que vamos a ver en 3 puntos. Primero, vamos a considerar la ocasión de la tentación. ¿Cuándo se produjo y cómo se produjo esa tentación? En segundo, vamos a ver el ataque de la tentación. Vamos a mirar una descripción de cómo fue que el diablo puso esa tentación contra el Señor Jesucristo. Y en tercer lugar vamos a ver la victoria sobre la tentación. Y esto es glorioso porque vemos a un Cristo glorioso, vencedor, que nos da a nosotros también la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra de Dios. Entremos pues a mirar la ocasión de la tentación. Dicen los versículos 1 y 2. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Ahora, nos dice que el Señor Jesús se fue de la región de Galilea y en su último viaje, Jesús sale de Galilea y se dirige a la cruz. ¿Para qué? Porque es que en la cruz Él va a vencer totalmente el pecado. Él va a vencer al enemigo. Ese es su último viaje. Pero tú podrías comprender cómo se sentiría el diablo o cómo sonarían las pisadas de Cristo sobre el Averno. Yo creo que el diablo tenía que temblar de miedo, porque ya el Señor Jesús se dirigía a darle la final derrota. Fueron 4 meses caminando quizás 120, 150 kilómetros, no más, quizás 200. Pero cada paso que daba el Señor Jesús hacía estremecer el infierno, hacía estremecer al diablo. Entonces el diablo venía para infringir ataques al Señor. Decía, no puede ser que me venga a derrotar. Tengo que ponerle trabas, tengo que ponerle estorbos, tengo que hacerlo caer para que no se cumpla ese plan y me derrote. Porque yo, aunque sea el momento final, seguiré dando coletazos porque quiero ser el rey del mundo. El enemigo tenía que atacar para detener el camino del Señor Jesús al Calvario. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Nos dice que el Señor Jesús salía de Galilea para ir a la región de Judea y Él iba a impactar esas otras regiones, Perea, Samaria y Judea, con el Evangelio. Él iba a llevar la salvación a los perdidos fuera de su entorno. Entonces, Él iba a sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, e iba a libertar a los cautivos por el diablo. Por eso el diablo tenía miedo, porque ya el Señor Jesús le había arrebatado buena parte de Galilea, y ahora el Señor Jesús se adentraba en Perea, en Samaria, en Judea, en Jerusalén, y el diablo iba a perder a todos esos que tenía bajo su esclavitud. El diablo tenía un terrible temor de que el Señor Jesús le arrebatara su reino. Por eso era necesario ponerle una trampa, ponerle tentación para que él no avanzara más. ¿Será que el diablo puede frenar el reino de las tinieblas, el reino de Dios? El Señor Jesucristo dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pues si no prevalecen contra la iglesia, menos va a poder frenar el avance de Cristo sobre el mundo. Amén. Amén. También dice el texto que le seguían multitudes. ¿Por qué le seguían multitudes? Multitudes eran miles de personas detrás de él. ¿Por qué le seguían multitudes? Bueno, algunos habían recibido beneficios, la gran mayoría recibían beneficios del Señor. Pero ¿qué pasaba con ellos primordialmente? Pasaba con ellos que habían creído. Era del pueblo de la fe que seguía al Señor. Imagínense dejar sus fincas,
sus cosechas, sus siembras, dejar la pesca, los barcos, por seguir al Señor. Para ellos no había nada más importante en su vida que seguir al Señor. Por eso el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos se habían negado a sí mismos, habían dicho: no me importa mi casa, no me importa mi cosecha, no me importa mi ganado, no me importa mi pesca, a mí me importa Jesús y yo le seguiré porque Él me va a llevar a la vida eterna. Y así debe ser la vida del cristiano. No quiero mi casa, no quiero mi empresa, no quiero mis negocios, quiero seguir a Cristo porque Él me lleva a la vida eterna. No me importa, no quiero seguir mi pecado, no quiero seguir mi mundanalidad, no quiero seguir mi amor por el mundo. Quiero seguir a Cristo porque Él me lleva a la vida eterna. Entonces, debido a esas multitudes que le seguían, que todas iban unidas detrás del Señor Jesús, era importante, era urgente para el enemigo tentar al Señor, para que esas gentes que habían tenido fe perdieran su fe y no le siguieran más. Y sabes una cosa, eso es lo que hace el enemigo contigo cuando te tienta, hacerte perder la fe para que no lo sigas a Él. Yo no veo nada, el Señor no ha hecho nada, el diablo siempre te va a hablar. ¿Sí? Yo no veo nada, el Señor no me ama, el Señor no me bendice. Yo voy a abandonar al Señor. La tentación viene para hacerte perder la fe. Ahora, lo más relevante, lo más importante de la ocasión de la tentación es que en ese momento se estaba librando la batalla espiritual más importante. ¿Cuál era la batalla más importante? La salvación del pueblo de Dios y la restauración del reino de Dios. Era una batalla cósmica, una guerra entre la luz y las tinieblas, entre las huestes espirituales de maldad que se volcaron en contra del Señor Jesús. Los demonios venían a tentar al Señor. El mismo Satanás vino a tentar al Señor. Los fariseos tentaban al Señor, los hombres tentaban al Señor. Todas las huestes espirituales de maldad en los cielos y en la tierra venían a atacar al Señor, porque Él es el Rey Mesías. Ahora, el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin caída. El enemigo aprovechó cada oportunidad para tentar a Jesús. Recuerde, así estuviera Él en plena comunión con el Padre, como sucedió en Mateo 4. Él fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para tener comunión íntima con el Padre durante 40 días y 40 noches, porque entonces Él iba a ser tentado por el diablo. ¿Cuándo fue tentado el Señor Jesús? Cuando estaba en la más íntima comunión con su Padre. Pero ¿cuándo más fue tentado el Señor Jesús? Cuando estaba en la más íntima comunión con sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando aquella escena que estudiamos hace poco en 16? Cuando el Señor les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí sucede algo glorioso. Pero luego el Señor les dice: bueno, es necesario que yo suba a Jerusalén y sea maltratado por los judíos y crucificado y que muera. No, Señor, no te suceda tal cosa. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque aún el mismo Pedro estaba fungiendo como un esbirro del diablo para que el Señor no fuera a la cruz. Porque lo máximo de Cristo es su muerte en la cruz para redención de su pueblo y para recuperar y restaurar el reino que se había perdido. Así, el Señor estuviera en plenitud de su poder. Mire que dice que en ese momento Él estaba haciendo milagros y sanaba a los enfermos. Dice, lo siguieron grandes multitudes y allí sanó a los enfermos. Él estaba en la plenitud del poder y de su gloria. Pero el enemigo no tuvo temor, no tuvo resquemor para ir allá y tentar a nuestro Señor. Estaba en el poder de su gloria, pero el enemigo le atacó.
¿Y para qué lo atacaba el enemigo? Para que el reino de Dios detuviera ese gran avance que Cristo el Señor le estaba dando. Así como el diablo atacó a Cristo, tendiéndole tentación, nuestro adversario está como un león rugiente buscando a quien devorar, de tal manera que tú tienes que estar alerta. No importa la situación que estés viviendo. Algunos dicen, no, yo estoy pasando por un lindo momento de oración, mi momento ministerial es lo mejor, estoy bien. Y viene la caída porque se emperezaron en medio de ese momento sabroso, deleitoso que estaba viviendo, porque el enemigo no respeta tiempos ni sazones. El enemigo siempre va a tentarte y usará todos los medios posibles para que se frene el avance del reino de Dios en tu vida. ¿Qué quiere el enemigo contra ti? Que el reino de Dios no avance en ti, que no crezcas en la fe, que no madures en el evangelio, que no pienses en el ministerio, que no te importe nada la iglesia. ¿Por qué? Porque todo esto va a frenar tu crecimiento espiritual. Todos estos van a ser tropiezos del camino para que no llegues bien al reino de Dios, para que no cumplas tu ministerio. Esto me lleva a mirar, a contemplar lo segundo, que es el ataque de la tentación. Dice el versículo 3, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Le replicaron, versículo 7, le replicaron, ¿por qué entonces Jesús mandó a Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Bueno, el texto dice que los fariseos se le acercaron y lo pusieron o lo sometieron a tentación. La palabra en Reina Valera es tentación. El Señor Jesús conoce el corazón de los hombres y evidencia sus intenciones. Mira, los fariseos se acercaron. Tan lindos los fariseos. Se acercan al Señor Jesús. Aquí estamos, Señor Jesús. Usted sabe mucho, usted es un gran rabí, un gran maestro. Nos gustaría aprender de ti. Esas palabras se acercaron, no es que vinieron a él y le dijeron, Jesús, díganos una cosa. No. Se acercaron quiere decir que se hicieron cercanos, buscaron su amistad, quizás por medio de lisonjas. Ay, maestro, tú eres alguien que sabe mucho. Quizás nos puedas discernir un asunto que estamos discutiendo aquí nosotros. Nos gustaría saber, a ver qué dices tú. Los fariseos se acercaron hipócritamente, haciéndose pasar por discípulos necesitados de la opinión del Señor. Pero él conocía la vil tentación que había en sus corazones y ese veneno que ellos traían para atacar al Señor. Aparentemente, la pregunta pretendía discernir la opinión del Señor sobre el divorcio. Pero como en las demás tentaciones, la pregunta traía su veneno. Y era evidente la hostilidad de la casta religiosa judía contra el Señor Jesús. Ellos mostraron un terrible odio y a través de los evangelios, en esta etapa del ministerio del Señor Jesús, la etapa de la persecución, en esta etapa los judíos mostraron un terrible odio hacia el Señor Jesús. Querían su destrucción y por eso le tendieron la trampa, le pusieron tentación. Pero ¿por qué odiaban al Señor Jesús? Primeramente porque eran esbirros del diablo, eran esclavos del pecado, eran súbditos del reino de las tinieblas, aunque aparentaban ser religiosos del pueblo de Dios. ¿Por qué le odiaban? Por la obra de Cristo. ¿Recuerdan? Nicodemo, que era uno de los fariseos, vino en la noche al Señor. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios por todas las cosas que tú haces. Dinos, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo hacemos para nosotros también hacer estas obras que tú haces? Estos hombres estaban envidiosos de ver que el Señor Jesús, el Dios encarnado, tenía el poder divino de sanar enfermos. Y si el Señor Jesús quizás les hubiera dado el don de sanar, el don de predicar, ellos habrían cogido al pueblo y lo habrían oprimido.
y le habrían cobrado por las sanidades, porque era su corazón en contra del reino de Dios. Él conocía, el Señor conocía las intenciones de su corazón. Sabía que le odiaban. Le odiaban. Aquellos hombres le odiaban. ¿Pero por qué le odiaban especialmente? Les voy a decir por qué le odiaban. Porque él tenía una preciosa comunión con el Padre. ¿Sabes qué es lo que más odia el enemigo de ti? Que tú tengas comunión con el Padre, que tú tengas comunión con Cristo, y Él va a hacer todo lo posible para cortarte de la comunión con tu Padre Celestial. Él va a quitarte los tiempos de oración, Él va a quitarte los tiempos de piedad, Él va a quitarte los tiempos del culto, los tiempos de adoración, los tiempos de edificación, los tiempos de lectura de la palabra. Él te va a impedir tomar la Santa Cena, Él te va a impedir bautizarte, Él va a impedir todo lo que venga con olor fragante de comunión al Señor. Él quiere poner su pestilencia en ti y conducirte a la tentación para que caigas. Por eso odiaban los fariseos al Señor Jesús, porque lo veían en comunión íntima con el Padre, una comunión íntima que ellos no tenían. Ahora, la tentación es un viejo ardid del diablo. El método funcionó en el principio, y así como funcionó con Adán y Eva, ha funcionado por los siglos. Y así como la serpiente tentó a Eva, ahora viene a tentar al Señor Jesús usando a los fariseos. ¿Y cómo tienta al Señor Jesús? Dos aspectos. Alerta con esto. Estas son las dos formas. Mira, hoy el Señor te muestra cómo es que el enemigo usa artimañas. ¿Cuáles son las armas del enemigo? Hoy estamos viendo estrategia de la guerra espiritual. El Señor te dice, mira, la estrategia que usa el enemigo es, él tergiversa la palabra y él menoscaba los fundamentos del reino. Eso fue lo que hizo aquí el diablo. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Tergiversar la palabra y socavar, destruir, minar los fundamentos del reino. Dios el Señor instituyó el matrimonio. En Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y Génesis 2:24 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¿Cuál es el principio divino aquí? El principio divino es que Dios creó al ser humano, hombre y mujer, varón y hembra, y les dio una gran característica. ¿Cuál fue la más importante característica que Dios le dio al hombre en su creación? Que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Que lo hizo primero imagen para representarlo a él en la tierra, y que lo hizo semejanza, poniendo en el hombre, poniendo en nuestros primeros padres los atributos comunicables de Dios: santidad, justicia, verdad, amor, paz, gozo. Todos aquellos atributos comunicables Dios se los puso a Adán y a Eva, nuestros padres. Y esa semejanza implicaba que Dios, siendo trino, es indivisible. De la misma manera, el marido y la mujer son o somos indivisibles. Dios nos unió con el más fuerte de los pegamentos, y aquello que Él pegó, aquello que Él unió, nadie, ni el hombre, ni los ángeles, ni los principados, ni los fariseos, nadie ni nada lo puede separar, desligar. Está en una ligadura que solo Dios, en su eterna potestad, puede desligar. Los dos se funden en un solo ser. Se funden como los metales se funden en un solo ser. Así nos hizo Dios. Ese fue el principio de la relación matrimonial. Ahora, ¿cómo viene el enemigo? El enemigo tienta al hombre con el divorcio. Y le dice, está permitido que el hombre se divorcie. Este era el propósito de la tentación.
el ataque al Dios trino. Porque si es permitido que el hombre se divorcie, también es permitido que la Trinidad se divorcie. La pregunta es, ¿algún día la Trinidad se divorciará? De ninguna manera, porque es una unidad perfecta, santa y eterna. De igual manera, la unidad del matrimonio es una unidad perfecta, santa, y debe ser mientras viva esta vida. Porque en la eternidad también estaremos en una relación matrimonial con Cristo. Y nada ni nadie nos podrá desligar. ¿Qué hizo la tentación en Adán y Eva? Les dividió. Les separó. Produjo un choque entre ellos. Y recordamos Génesis 2, cuando Adán mira a su esposita y le dice: ¡wow! Mi varona, sangre de mi sangre, carne de mi carne, hueso de mis huesos, mi varona, mi hermosa. Y se deleitaba en ella. Y los dos vivieron en el paraíso, felices, desnudos, sin pecado, unidos en una unidad perfecta. Pero ¿qué sucedió cuando pecaron? Apenas se miraron, se avergonzaron. Él era feo para ella, ella era fea para él. Y cuando vino el Señor a pedir cuentas, Adán, tan machito, le dice: yo no fui. La mujer, ella, inmediatamente produjo la división, inmediatamente puso la acusación en sus labios. Aquella mujer que le fue dada para protegerla, porque la sacó de su costado, ella debía ser protegida y amada. Ahora él la bota y le dice: esa tiene la culpa, a mí no me culpes. Esa tiene la culpa, y tú también tienes la culpa porque me la diste. Oh, terrible. Allí se generó la primera división, ahí comenzó el primer divorcio. Y ahora, desde entonces, el diablo comenzó a trabajar con el divorcio. ¿Por qué? Porque si el diablo logra divorciar las familias, destruye la sociedad, destruye la iglesia. Y eso es un mal que hoy aqueja a la iglesia. Las familias cristianas piensan en el divorcio, procuran el divorcio y ejecutan el divorcio, para vergüenza de la iglesia, lo digo, para vergüenza delante de la humanidad, que ve en nosotros la imagen de Dios y la unidad del Dios trino. Ahora, vayamos un poquito a comprender más la tentación de esta pregunta. ¿Cuál era el pensamiento judío de la época? Había dos opiniones en los tiempos del Señor Jesús, dos opiniones acerca de la relación matrimonial y del divorcio. Deuteronomio, capítulo 24:1, y lo voy a leer en la Reina Valera, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, en la época del Señor Jesús, ya la palabra se había tergiversado mucho. Y había dos tendencias. Una era la de Rabí Shammai. Rabí Shammai era un rabí conservador, y él decía: no, el matrimonio es santo y el hecho sin mancilla. La mujer no se puede separar de su marido a menos que haya una fornicación, un adulterio. De resto, el marido no puede abandonar a su mujer. Pero había otro rabí liberal, su nombre era Gilel. Él decía: no, ¿cómo así? Ahí lo que quiere decir, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, lo que quiere decir es que si esa mujer no cocina bien, si esa mujer es muy escandalosa, si esa mujer es rencillosa, si habla duro y a él le molesta, si esa mujer no viste como a él le gusta, despídela, despáchala. ¿Qué importa? Te consigues otra como te guste. El matrimonio no vale nada. Tú puedes casarte a la hora que quieras, ser feliz. El matrimonio es para que seas feliz. Y Rabí Shammai decía: no, el matrimonio es para la gloria de Dios. Y esto produjo dos posiciones. El ataque que hicieron los fariseos fue un ataque calculado basado en esto. La tentación ponía en una encrucijada al Señor. Si el Señor se declinaba por la posición de Shammai,
iba a entrar en conflicto con los liberales, con los que seguían a Hillel. Y si se ponía en contra de Shammai o a favor de Hillel, pues los otros se le iban a venir encima. Ah, no, a este ya no lo seguimos más. ¿Qué procuraba aquellos fariseos? Que hubiera una división entre los seguidores. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita? Él quería dividir a los seguidores para que no le siguieran más. Había que frenar el reino de Dios, el avance del reino de Dios. Ahora, si el Señor Jesús les evadía la pregunta, le iban a tildar de indocto. Ah, no, usted no responde porque no sabe. Y entonces, ¿qué pasaría con las multitudes? ¡Wow! Estamos siguiendo a un maestro que no sabe nada. Busquémonos un maestro que sí nos enseñe. Así hay muchos hermanos en la iglesia. Ah, ¿para qué ir allá a las reuniones del pastor Héctor? Ese hombre no es muy docto. Hay otras iglesias donde hay varones más doctos, mejores en el conocimiento bíblico. Miremos por la internet a Piper. Ese Piper es un duro. Miremos a MacArthur. Ese MacArthur es un duro. Ese pastor Héctor no importa. No, es que no es lo que diga el pastor Héctor, no es lo que diga Shammai o Hillel, es lo que dice la Sagrada Escritura, hermanos. Pero estos hombres, si el Señor Jesús les hubiera dicho, no les hubiera respondido la pregunta por ser necia, con que no sabes, sigan a Shammai, sigan a Hillel, que ellos sí saben. Ahora, si el Señor Jesús los refutaba a los dos, no, Hillel no tiene la razón y en cambio Shammai tampoco. La razón la tengo yo. Inmediatamente aquellos perversos le iban a acusar ante el Sanedrín y decirle: este es uno que se rebela contra la autoridad de los maestros. O sea, con cada ganaban los fariseos y con sello perdía a Jesús. De todas formas, la trampa les iba a funcionar. Iban a hacer caer al Señor Jesús. La trampa estaba bien fraguada. Pero, ¿les funcionó la trampa? En esta tentación vemos la guerra espiritual. Mientras el Señor Jesús sanaba, consolaba, libertaba y unía al pueblo, los fariseos destruían, oprimían, acusaban, separaban. Las tinieblas siempre querrán destruir la obra de Cristo y por eso ponen trampas en el camino del cristiano. Las tentaciones evidencian que tú estás en una guerra espiritual y que las tinieblas te odian como odian a Cristo. Serás tentado, amado hermano, con la tergiversación de la palabra. Serás tentado con el desprecio por los fundamentos del reino. Oh, no, ¿para qué guardar el día del Señor? No tienes que ir a la iglesia. No, ¿para qué obedecer la palabra? No, ¿para qué leer la Biblia? No pierdas tu tiempo, es un libro viejo. ¿Para qué pensar como piensa Jesús? Ese es pensamiento de hace 2000 años, un pensamiento arcaico. Hay que pensar en la forma moderna. No, el matrimonio no es entre varón y mujer. Mira, a través de los tiempos se ha demostrado que el matrimonio es diverso. Entra en la amplitud del pensamiento nuevo. Esa es la tentación del diablo. Tergiversar la palabra y despreciar los fundamentos del reino. Vas a ser tentado a discutir la palabra e interpretarla a tu acomodo. No, es que hay que buscar la interpretación más cercana a la palabra de Dios. Sí, pero la interpretación más cercana está en la Biblia, no en otro lugar. Y el Señor no te llama a interpretar la Biblia. El Señor te llama a obedecerla. Cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, eso no hay que interpretarlo, hay que obedecerlo. Cuando el Señor dice: no robarás, no hay que interpretarlo, no robarás. Cuando el Señor dice: no adulterarás, sencillo, no adulterarás, eso no tiene interpretación, eso demanda obediencia. Es que yo no interpreto, yo no entiendo muchas cosas de la Biblia. Bueno, no importa que no entiendas muchas cosas de la Biblia. Lo que importa es que lo que entiendes lo obedezcas. Porque para eso te lo reveló el Señor, para que seas obediente a la palabra, a su palabra. Amén.
Vas a ser tentado a no someterte a los principios de Dios, sino imponer tu voluntad personal. Vas a ser tentado a causar división en el pueblo de Dios. Vas a ser tentado a causar destrucción de la obra de Cristo. Debes estar alerta, porque la tentación viene como vino a Cristo. Las artimañas y el propósito siempre serán los mismos: destruir los fundamentos del reino de Dios en ti, tergiversando su palabra. No te descuides, amado hermano. La tentación no descansa, por eso debes orar, perseverar. Amén. Finalmente vamos a entrar en la victoria sobre la tentación. El Señor Jesús dice en versículos 4 y 5 y 6: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el versículo 8 y 9 el Señor dice: Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Las artimañas del diablo, como lo dije hace un momento, han guardado un patrón que ha sido efectivo por siglos. Pero el Señor Jesucristo nos muestra el arma letal contra la tentación, el patrón del reino de Dios para destruir todas las artimañas del diablo. ¿Y cuál es ese instrumento? ¿Cuál es esa arma poderosa? La respuesta bíblica. Tenemos las armas poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levante contra Cristo el Señor. La respuesta bíblica. El enemigo no puede sostenerse ante la respuesta bíblica. Jesús contestó con la palabra hasta que el tentador cayó vencido y huyó. Así dice el capítulo 4 de Mateo. El tentador no pudo resistir que el Señor Jesucristo le pronunció una y otra y otra y otra, y siempre le pronunciaba la santa palabra del Señor. Y ante cada palabra del Señor era un flechazo certero que hería lo más profundo del diablo, derrotándolo y poniéndolo como estrado de los pies de nuestro Señor. El Señor Jesús no evitó dar la respuesta. Él dio la respuesta. La pregunta era vil y tramposa, pero el Señor Jesús no cayó en el jueguito que le presentaron los fariseos. Bueno, a mí me parece que Gilel, me parece que Chamay, si uno mira lo que dijo fulano, lo que dijo sultano, no. El Señor no se pensó en discusión. Él acudió a la palabra y a los principios y les dijo: en el principio, Dios, el Señor, los creó así. Los fariseos eran muy religiosos, eran celosos, y ellos se creían ser doctos en la ley. Y así hay muchos hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia que se creen doctos en la ley. Los testigos de Jehová tocan la puerta, y porque conocen 5 o 6 versículos de la Biblia, o 10 o 100 versículos de la Biblia, y los manejan como una espada, ellos se creen superiores, ellos se creen doctos en la ley. Sí, los fariseos, los religiosos querían ser doctos en la ley, pero el Señor les hace caer en cuenta que en realidad no conocían la Escritura. El Señor les dice: ¿no han leído? Es que ustedes no leen la palabra. Y así nos dice hoy el Señor. Así te dice hoy el Señor: es que tú no lees la palabra para pensarte en discusiones bizantinas, en discusiones sin fundamento. Lee la palabra para que no te pase lo que le pasó a los fariseos. Es que ustedes no han leído, les dijo. Y el Señor le responde a aquella pregunta estúpida. El asunto no está en la permisividad o no del divorcio. El asunto se centra en el principio del reino, porque dice allí: en el principio Dios los creó y les dio un diseño de unidad matrimonial, libre del divorcio,
y así debe permanecer para siempre. Nada ni nadie puede intervenir en la unión matrimonial para destruirla, porque fue Dios quien desde su origen los unió. Esa es la única interpretación. No hay otra. No está la de Hillel, no está la de Shammai. No. Esta es la única interpretación. La opción del divorcio fue una concesión dada por causa de la pecaminosidad de los hombres. El divorcio no es una opción. El divorcio es una vía de concesión muy lejana, la última que en el caso extremo se deba tomar. Oh, pero el tentador siempre viene y dice, o sea que uno tiene que aguantarse a la mujer o al marido, así lo mate. Es la misma pregunta de los estúpidos fariseos, enemigos del Señor. No le preguntes a los fariseos, no pongas tus argumentos, mira el principio que dice Dios. Él los unió y los hizo una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Lo que Dios unió, ¿quién lo puede separar? Solamente Dios, si Él quiere. ¿Cómo lo separa? Con la muerte. No pensemos en estupideces como las de los fariseos. Seamos fieles a la palabra, amados hermanos. La institución está por encima de la concesión. Lo que Dios instituyó, el Señor lo instituyó y ningún hombre lo puede derribar. Ni el diablo, ni sus demonios, ni las tinieblas, nada destruirá la obra que hizo el Señor. Amén. El problema de aquellos fariseos es que eran religiosos. Quizás habían estudiado teología, pero no intimaron con la palabra y no descubrieron en la palabra los principios de Dios, el decreto de Dios. Por ello, tergiversaron la palabra y violaron los principios. Tu vida, amado hermano, debe estar basada en la palabra de Dios fielmente interpretada con la misma escritura. Ni siquiera confíes en la interpretación que yo le doy. Ve a tu casa y sé cómo lo debería, buscando las escrituras para saber si lo que tu pastor te está diciendo es verdad o no. La palabra de Dios debe ser fielmente interpretada y debes ir a los principios que ella te enseña. Pídele al Señor, Señor, muéstrame tus principios, porque yo quiero obedecer tus principios, tus fundamentos. ¿Por qué, hermano? Por una sencilla razón. Porque cuando lleguemos al cielo, todos nosotros, los que estemos en el cielo, tenemos que someternos a los principios de Dios. Que entonces nos empiecen a gustar desde esta tierra. Que empecemos a amar los principios de Dios, el fundamento de Dios, la palabra de Dios. Y a ti te digo, si tú no has creído en el Señor Jesucristo, a ti te digo si has sido como un fariseo que siempre pones trampas, que siempre pones tentaciones a la palabra de Dios. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, si tú no conoces los principios del reino de Dios, solo te espera una horrible expectación de juicio. Y hoy el Señor te ha hablado de la tentación para que huyas de la tentación, para que te acerques a Cristo y te sometas a su palabra. A ustedes que hoy oyeron la voz de Dios, no endurezcan su corazón como los antiguos en Meribá que desobedecieron al Señor. Hoy corre a Cristo, míllate a Cristo y dile: Señor, enséñame tu palabra, enséñame tus principios y líbrame del infierno. Concédeme la salvación. Corre a Él. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede liberar del fariseísmo de los hombres. ¿A qué conclusiones hemos de llegar, hermanos? En el estudio de este texto hemos visto hoy que Jesús fue tentado porque estaba librando la más importante batalla de la guerra espiritual en contra del reino de las tinieblas. Y entonces el enemigo le atacaba. ¿Para qué? Para que él desistiera. No, para destruirle. Asimismo, las tinieblas nos atacan hoy en día porque quieren destruir la obra que Cristo ha hecho en nosotros al establecer su reino en nuestras vidas.
La tentación es un asunto de la guerra entre los dos reinos. Tú decides a cuál de los dos reinos te rindes. Porque aun siendo de la iglesia, podrías caer en ser un instrumento de la tentación. El Señor Jesús fue tentado por los fariseos, porque ellos, siendo esclavos del pecado, eran enemigos de Dios e instrumentos útiles de las tinieblas para odiar y atacar ferozmente al Señor. Asimismo, los enemigos de Cristo se confabulaban para atacar a los hijos del reino y mostrar su profundo odio por lo que Cristo ha hecho de nosotros y en nosotros. El reino de las tinieblas es nuestro enemigo, porque es enemigo de Cristo y odia todo lo que tiene que ver con Cristo, o sea, tú. No nos confabulemos con la obra de las tinieblas. No caigamos en la tentación. Ataquemos las obras de las tinieblas. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que el enemigo siempre ha usado los mismos ardides para tentar a los hijos del reino: la tergiversación de la palabra y el ataque a los principios del reino. Aprendimos que la tentación tiene el propósito de destruir, dividir, minar la fe, separar, pero por sobre todo, sacarnos de la comunión con Dios en Cristo. Hermano, no hay tentación pequeña. Los propósitos son siempre perversos. El diablo te quiere dar una patada que te pueda sacar de la comunión con Cristo. No lo permitas. ¿Qué más aprendimos? Hoy aprendimos que Cristo venció toda tentación y nos dio la capacidad, la autoridad y los medios para también vencer las tentaciones. Así como Cristo venció la tentación por la palabra y sus enemigos quedaron avergonzados